It is said Amerigo Vespucci named the north coast of South America Venezuela, Little Venice, because of the houses on stilts he found there. Esta es la historia del origen del nombre de Venezuela, que nos cuentan a todos en el colegio, la de un explorador de origen italiano llamado Amerigo Vespucio, que al ver unas construcciones indígenas sobre el agua, conocidas como palafitos, recordó a la ciudad italiana de Venecia. Al parecer volteó a su lado y dijo: «Mira, vale, parece como una pequeña Venecia». Claro, lo dijo en italiano, que suena más romántico. «Guarda, sembra una piccola Venezia, Venezuela». Me pregunto si esta historia la cuentan a los niños en los colegios de Italia. ¿No les parecerá curioso un país llamado Pequeña Venecia? A finales del siglo XIX empezarían a llegar a la Pequeña Venecia un número importante de inmigrantes italianos, escapando de la guerra. El número sería aún mayor a mediados del siglo XX, promovidos por el entonces presidente Marcos Pérez Jiménez, en su afán de industrializar al país y desarrollar la agricultura con la mano de obra y el conocimiento de los inmigrantes. Vicente Gervasi, un importante poeta venezolano, hijo de inmigrantes italianos, retrató de manera poderosa el espíritu del inmigrante de comienzos del siglo XX y lo que representaba para entonces Venezuela. De su poema, Mi padre el inmigrante, hay un fragmento que dice: «Yo vengo de los puertos, de las casas oscuras, donde el viento de enero destruye niños pobres, donde el pan ha dejado de ser para los hombres. Yo vengo de la guerra, del llanto y de la cruz. Ampárame, oh tierra maravillosa». Nací en Caracas. He vivido toda mi vida en Chacao, un sector de la ciudad con importante presencia de inmigrantes, mayormente italianos. Nuestro equipo de fútbol en algún momento se llamó Deportivo Italchacao. ¡Gol de San Lorenzo! 6 para San Lorenzo, 0 para Italchacao. No soy italiano, no tengo antepasados italianos. Mi mamá es colombiana y mi papá venezolano. El pequeño edificio de 4 pisos en el que crecí y donde aún vivo hace esquina con el callejón Codazzi, que recibe su nombre en honor a Agustín Codazzi, ingeniero militar y cartógrafo italiano. Hizo parte de la lucha de independencia, que además fue el encargado de hacer el levantamiento cartográfico del mapa de Venezuela. Es decir, que los italianos no solo nos dieron el nombre, sino también forma en los mapamundi. En mi edificio, la mayoría de las familias eran inmigrantes, españoles, portugueses y en mayor número italianos. Me atrevería a asegurar que solo el 15% eran familias venezolanas. En ese 15% estaba mi familia, que además era mitad colombiana. Era un edificio de gente mayor, parejas de esposos que vivían solos, cuyos hijos habían hecho su vida en otra parte. Yo era de los pocos niños del edificio, y como mi madre era soltera y costurera, se hizo de la gracia de todas las señoras, que me adoptaron a mí como el mandadero del edificio. Me llamaban Pietro. Sonaba el teléfono de la casa y era para preguntarle a mi madre si Pietro podía ir a la farmacia o al supermercado. Siempre había comida de las vecinas en mi casa: pastichos, raviolis, canelones. Gran parte de nuestra dieta estaba basada en la comida de las vecinas, que sentían placer dándonos a probar su comida. Siempre se ha dicho que Venezuela es el segundo país que más consume pasta por número de habitantes, solo superado por Italia. A los 17 años escribí un poema llamado Sueños Culinarios, donde comparaba a una chica que me había roto el corazón con el placer de quien come un plato de pasta. La chica, Vanessa Pignatari, era hija de italianos. Mucho tiempo después mostré el poema a una amiga cineasta e hice un cortometraje bellísimo con él. Ad occhi chiusi hai preso il mio cuore nella tua bocca, masticandomi con forza, poi con rabbia l'hai sputato. Mi padre, que no vivió nunca con nosotros, es de profesión herrero. Todo lo que aprendió lo aprendió de un italiano con el que trabajaba. Siempre me decía que los italianos eran los mejores herreros del mundo, que las mejores máquinas eran de fabricación italiana, como este ascensor de mi edificio, de marca Falconi, que luego de 53 años funcionando se ha parado por primera vez, a la espera de un repuesto que debemos conseguir en Italia. Acá vemos a mi padre con su mejor estilo, en el Domo de Milano, la primera vez que fue a Italia a finales de los 80.
De ese viaje me trajo una pelota del Mundial de Italia 90 y un libro. Este libro que sostiene ahora mi hija, la guía completa a Colores de Venecia. A 3 cuadras de mi casa queda el pasaje Galería Venecia, construido en 1955. De niño me encantaba atravesar este pasaje y ver las tiendas. Acá quedaba la barbería del señor Antonio, un italiano que me cortaba el cabello y de quien me inspiré para hacer mi primer cortometraje. Alberto. Albertos. Alberto. No, Albertos con apóstrofe y S al final. Es una cosa que llama la atención. Muchas personas lo usan. Me parece una idea estúpida. ¿Cuál de tantas? Bueno, la de la S al final. El señor Antonio regresó a Italia. Hoy la barbería está reducida a lo mínimo y lucha por mantenerse a flote en un lugar que es una microexpresión de Venezuela, un lugar peligroso y con mala administración. Diagonal a donde vivo quedaba el Café Sucre, conocido como el Café de los Italianos, un lugar pequeño que era el sitio de encuentro de la comunidad inmigrante, lugar por excelencia para ver el fútbol. Podías escuchar los gritos de gol y las mentadas de madre a lo lejos. Aprendí algunas groserías ahí, como figlio di puttana, va a cagare, y mi favorita, va fanculo. Su último dueño murió hace varios años. El lugar cerró. Muchos de los italianos que hacían vida en mi calle, en el edificio donde vivo, han regresado a Italia o han muerto. Sus negocios, sastrerías, tiendas de zapatos, ferreterías, han desaparecido. Son ahora tiendas de artículos eléctricos. El último italiano de mi infancia en abandonar el edificio fue el señor Miguel. Lo recuerdo con cariño. Fue la última persona en llamarme Pietro y la única en llamar a mi hija Petrina. Regresó en noviembre de 2019 a Casa Calenda, provincia de Campobasso, luego de más de 60 años en Venezuela. Trabajó toda su vida como jardinero. Antes de irse, regaló las plantas de su casa a los vecinos. Murió en mayo de este año en su Casa Calenda natal. Así lo anunció su hija en una llamada telefónica. La Embajada de Italia estima que un 5 o 6% de la población venezolana es de descendencia italiana. No me parece mucho, tomando en cuenta que ahora todos estamos revolviendo nuestros antepasados, con la esperanza de desempolvar una nacionalidad que nos permita abandonar cómodamente la pequeña Venecia. Yo no soy italiano, no pertenezco a ese 5 o 6%, pero quiero ir a Italia, usar finalmente mi guía completa a Colores de Venecia, decir en perfecto italiano, piacere, mi chiamo Pietro, y encontrar el repuesto que le hace falta al ascensor Falconi de mi edificio.